Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El propósito de este vídeo es cumplir con el reto 5 titulado Criterios relevantes correspondiente al módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre de mi asesor es José Luis Gaona Esparza. El nombre de un servidor es Lorenzo Gutiérrez Jiménez, con número de matrícula 220-286, y la fecha de elaboración corresponde al 28 de enero del 2025. El video está relacionado con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, por lo cual, para la elaboración de este reto se me pide responder algunos puntos de esta sentencia. Rosendo Radilla es un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero. Gran parte de su vida la dedicó al cultivo y venta de café cereza. Cuenta su familia que lo que más le gustaba era escribir corridos, en los cuales reflejaba su indignación ante la injusticia, relataba las condiciones de su pueblo, denunciaba los abusos y llamaba a la gente a organizarse y exigir sus derechos. El día 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por militares en un retén de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue trasladado al cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde se le vio por última vez y hasta la fecha su paradero es desconocido, por lo cual su caso se cataloga como una desaparición forzada. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano violó los derechos humanos de Rosendo Radilla Pacheco y determinó además que en el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares de debido proceso. La petición inicial fue presentada ante la Corte el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. El 12 de octubre del 2005 la Comisión aprobó el informe de admisibilidad y posteriormente el 27 de julio del 2007 la Comisión adoptó el informe de fondo. El 15 de marzo del 2008 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual se puede ver que fue un proceso largo y tardado. En el caso de Radilla Pacheco, la Corte determinó primeramente que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Según la Corte, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad, garantías judiciales y a la protección judicial personales, en perjuicio de sus familiares, como la señora Tita y Andrea, todos ellos de apellidos Radilla Martínez. Además, según la Corte, el Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Como conclusión, puede decirse que la sentencia del caso Radilla Pacheco contra México fue importante porque fue la primera vez que el Estado mexicano fue condenado por violaciones a los derechos humanos. Esta sentencia impulsó avances en materia de derechos humanos y en el sistema jurídico mexicano, y como ejemplo se hallan la obligación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cumplir con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también la reforma del Código de Justicia Militar para que los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles se resuelvan en la jurisdicción civil. También la aprobación de una reforma constitucional en 2011 que otorgó estatus constitucional a los derechos humanos de los tratados internacionales y a la promoción de la tipificación adecuada del delito de desaparición forzada de personas.